La Sacrosanctum Concilium, que es como sabéis, la Constitución dogmática sobre la liturgia, en uno de sus capítulos habla precisamente de los sacramentos y hemos ido viendo, bueno, en primer lugar, que lo que pretendía es con la Constitución, esa renovación que hacía falta en todo lo celebrativo, no solamente era cambiar, poder hacer las celebraciones de nuestra fe en las lenguas vernáculas, sino también, es decir, quitar todas las adherencias que en los celebrativos se habían ido acumulando y adhiriéndose con el paso del tiempo y que en muchos casos pues no ayudaban a entender el porqué de una celebración, es decir, había tanta adherencia que lo importante, lo fundamental muchas veces quedaba absolutamente escondido. Y aunque lo que celebramos es un misterio, pero no es un misterio desconocido, es un misterio de amor que nos envuelve como el oxígeno. Es decir, igual que nosotros no tenemos que hacer un silogismo cada día ni en cada momento de por qué respiramos, porque en el aire hay oxígeno que entra en nuestros pulmones y nos da la vida. Y mira si nos da la vida que si un día por un golpe de tos o por cualquier otra, o una ahogadilla que nos hacen cuando éramos niños en la playa y no llega el aire a nuestros pulmones, inmediatamente sentimos digamos, que nos morimos. Y entonces ahí descubrimos lo importante que es el oxígeno para nuestra vida y para la vida del mundo. Pues lo mismo pasa con el misterio de Dios, que es un misterio que nos envuelve, un misterio que experimentamos y que curiosamente nos damos más cuenta de lo importante que es nuestra vida cuando en algún momento nos alejamos de Él y no nos llega ese oxígeno de amor con el que Él nos envuelve, ¿no? Bueno, pues uno de los capítulos que dedica a Sacrosanctum Concilium es precisamente a la Eucaristía, a los sacramentos y a los sacramentales, pero es importante que tengamos presente qué son los sacramentos, porque muchas veces entendemos los sacramentos como cosas, y los sacramentos son experiencias y celebraciones de la fe con la que creemos y con la que vivimos. Son acciones del Espíritu Santo en nuestra existencia. Recordar que cuando Jesús, después de resucitar, se encuentra con sus discípulos y les saluda con el saludo de paz a vosotros y le dice, conviene que yo me vaya porque os voy a enviar desde la gloria, voy a enviar el Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que no lo inventa Jesús, que ya desde la eternidad, lo veíamos el día pasado, ¿verdad? Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Bueno, pues ese Espíritu Santo en el que creemos, el que Jesús quería enviarnos desde el cielo, pero enviárnoslo porque no estaba con nosotros, sí, pero dice San Pablo, ¿no? Que el Espíritu Santo gritaba en nosotros con gemido inefable. Es decir, no sabíamos que estaba en nuestra vida. El Espíritu Santo gritaba con gemido inefable. ¿Y qué gritaba el Espíritu Santo? Que no éramos capaces los seres humanos, que no eran los capaces los seres humanos antes de Jesucristo entender que estaba gritando el Espíritu en nosotros. Pues estaba gritando, Abba, Padre. Estaba gritando que Dios es nuestro Padre. Entonces dice Jesús, vendrá el Espíritu, vendrá en ayuda de nuestro espíritu para que entendamos y podamos con toda certeza decir la palabra que nos salva. Y la palabra que nos salva es Padre. Saber que Dios es Padre y que por tanto Jesucristo, su Hijo, es nuestro hermano mayor y que nosotros también somos hermanos entre nosotros. Esa es la gran noticia que Jesús nos trae. Pero a Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios creador, nadie lo ha visto jamás. Y entonces, ¿quién nos habla? ¿Quién nos habla de Él? Todo el Antiguo Testamento nos va dando retazos de quién es Dios, de cómo es Dios, pero hay un momento culminante en la historia, de esa historia de salvación, que comienza con la creación del mundo, por eso Dios es creador, el Dios creador. Muchas veces nosotros entendemos el poder de Dios como un poder al humano, y
Y hizo mucho daño que en las traducciones de los atributos de Dios, el pantocrátor griego, que es el Dios creador, se tradujera en el latín por el omnipotens, que era el título que tenía el emperador. Y entonces el emperador, que era también, se consideraba Dios, pues por ósmosis, de alguna manera, empezaron los creyentes a entender que el poder de Dios era como el poder del emperador, mientras que el poder de Dios es un poder creador y recreador, más que el poder como lo entendemos del que manda mucho, del que se impone, porque si os dais cuenta, en ningún momento Jesús no habla de un Dios que se impone, sino un Dios que es propuesta. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, dice que, hablando de Dios, dice, estoy a tu puerta y llamo, y si me abre, entraré, y cenaré contigo. Y yo me pregunto y os pregunto, ¿y si no le abrimos o no le abren? Pues Dios sigue llamando, Dios no se cansa. Pero Dios no hace como en la ley Corcuera, darle una patada a la puerta y meterse dentro, ¿no? No, Dios siempre... No hay nadie que respete más nuestra libertad que aquel que nos la ha dado. Es decir, los hombres tendemos a recortar las libertades del otro, sea de manera violenta o sea por otras mañas, ¿no? A veces el amor, que es lo que más libera, a veces el amor malentendido lo utilizamos como el amor como una hipoteca al otro, ¿no? Cuando no. Pero Dios no. Dios no nos hipoteca. Él nos ha hecho libre, nos ha regalado su libertad y es la persona que más cree en nuestra libertad y que más la respeta. Estoy a tu puerta y llamo, y si me abre, entraré. Bueno, pues ese Dios que se había ido revelando, pero que la distancia que hay entre Dios y el hombre es infinita, es decir, inalcanzable. ¿Cómo hablar? Siempre el problema que ha tenido la teología, que es la ciencia que habla de Dios, el problema que tiene la teología es cómo hablar del inefable. Es decir, cómo hablar de Él, cómo ponerle rostro al que no lo tiene, cómo meter en una palabra humana y temporal y finita al que es eterno. Esa es la gran dificultad. ¿Cómo se resuelve? Por nuestra parte, absolutamente imposible. Lo resuelve el mismo Dios y lo hace haciéndose hombre. De forma que ese Dios al que nadie había visto jamás se hace visible, se hace reconocible, se hace sacramento en Jesucristo. Jesucristo es el sacramento de Dios. Mirando a Jesucristo, empezamos a descubrir cómo es Dios. Y si os dais cuenta, cuando Jesús habla de Dios, no lo define, lo narra. Narra cuál es su experiencia de Él. Y nos la narra en el capítulo 15 de San Lucas, en esas preciosas parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Jesús no habla, es decir, cuando le preguntan a Él que cuál es su tarea, cuál es su pasión, porque Jesús es, en cuanto Dios verdadero, pero en cuanto hombre, un hombre apasionado. Hoy, es decir, cuando queramos ver cuál es el sueño de Dios sobre nosotros, cómo quiere Dios que seamos hombres, cuál es el hombre que Dios ha creado, miremos a Jesucristo. Porque cuando Dios está haciendo la creación, se inspira en su Hijo encarnado. Y diréis, bueno, ¿cómo se va a inspirar en su Hijo encarnado? Si todavía el hombre no había pecado y no había pensado todavía Dios en encarnar su Hijo, venir a la tierra, salvar y tal. Porque dicen los padres de la Iglesia, que son geniales, los padres de la Iglesia son la segunda generación de cristianos. La primera generación de cristianos son los apóstoles, los discípulos, y la segunda generación son los padres de la Iglesia. Pues los padres de la Iglesia dicen algo que es precioso. Dice, aunque el hombre no hubiera pecado, Dios se hubiese encarnado. Muchas veces tenemos la idea de que Dios se encarna porque hemos pecado y tenía que salvarnos.
Pues los padres de la Iglesia dicen, mira, aunque el hombre no hubiera pecado, Dios se hubiese encarnado. ¿Para qué? Pues para decirnos con palabras y gestos que pudiéramos entender lo que más necesitábamos saber, que Dios nos ama. Ah, mira los padres de la Iglesia, que gente más genial. Y es que Jesús, dicen ellos, eso no es dogma de fe, pero es precioso, que aunque el hombre no hubiera pecado, Dios se habría encarnado. Y ahí no me voy a meter en esas profundidades porque la cristología me encanta, es mi terreno, es lo que el Señor me ha regalado y lo que he podido estudiar. Pues los teólogos se dividen, ¿no?, en los que la encarnación era necesaria, la encarnación no era necesaria, y después está el grupo mayor que dice, no es que fuera necesaria, es que era conveniente, la encarnación era conveniente. Ahí está Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Bien, pues, el sacramento de Dios, Jesucristo. En él vemos todo lo que Dios quiere revelarnos. Claro, al ser Jesucristo hombre, aunque es Dios verdadero, pero se anonadó, nos dice la carta a los filipenses, se rebajó en la humanidad verdadera. Evidentemente, lo humano no puede contener todo el misterio de Dios. Pero lo que Jesús nos dice de Dios es más que suficiente para nuestra salvación y para tener, digamos, una idea más que clara y una experiencia más que bella de lo que es Dios para nosotros. Bien, pero claro, Jesús viene a la tierra, se tira 30 años. ¿Sabéis lo que hace Jesús durante 30 años? Pues lo dice el evangelista San Lucas. Durante 30 años lo que Jesús hace es crecer. Crecer. Un versículo para 30 años de la vida de Jesús. Y a nosotros nos parece un disparate tener que formarnos. Pues Jesús tuvo 30 años formándose, creciendo, que eso significa crecer, en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Por eso la formación no es algo así que, bueno, hay que formarse, no. Nuestra formación está en el ADN de nuestra necesidad como humanos y como cristianos de crecer. Formarse no es perder el tiempo, es algo absolutamente necesario. Cuando yo estaba de formador en el seminario, ya sabéis que los seminaristas, una pena que no esté aquí el padre Ernesto, que ha sido hasta hace unos años seminarista, ¿no? Tiene 4 o 5 añillos de cura. Pues yo le decía siempre a los seminaristas, pues los seminaristas tenían muchísimas ganas de acabar la formación. Y yo le decía, pero si vaya a terminar la formación para empezar la formación. Vaya a terminar la formación para empezar la formación. Porque siempre tenemos una idea de la formación como algo intelectual, como algo al nivel... No, la formación va a la cabeza, bueno, en cualquier profesión, todos los que estáis, en lo que trabajéis. Es decir, la formación no es solamente intelectual, es también emotiva y afectiva, y es práctica, Y te das cuenta, y ese es otro dato fundamental y muy precioso, que cuando más años tienes, más te das cuenta de que sabes relativamente poco. Cuando éramos más jóvenes éramos más atrevidos y éramos mucho más dogmáticos. No sé, aquí no hay mucha gente joven, pero evidentemente la formación es lo que te hace descubrir, y cada día más, que aquello que decía el sabio, ¿no? Solo sé que no sé nada. Nosotros no decimos que no sé nada, sabemos muchas cosas, a Dios gracias, pero evidentemente son muchas más las que no sabemos. Y además, es verdad que el Evangelio no cambia, claro que no cambia, pero los destinatarios del Evangelio sí. Y el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos y donde tenemos que anunciar a Jesucristo, ese que nos dice que nos va a enviar el Espíritu Santo, y acto seguido nos dice ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Que oye, que no es una opción, es decir, es que es mi capricho, yo soy un tío caprichoso y anuncio el Evangelio. No, mire usted desde el día en que lo bautizaron, el Señor le dio ya como misión en este mundo y anunciar el Evangelio. Y el Señor que usa poquísimo el imperativo, de los pocos imperativos que Jesús usa en el Evangelio, en su vida ese es uno.
Uno es en la Eucaristía, haced esto en memoria mía. No, cuando tengáis ganas, os reunís, hacéis una fiesta de... No, haced esto en memoria mía. Y otro imperativo es id a anunciar. Nosotros somos identes, somos los identes, porque somos los que el Señor nos ha mandado a ir a anunciar el Evangelio. Bueno, pues ese sacramento que Jesús, y que yo digo que durante 30 años lo que hizo Jesús es crecer, pues algún día también trataremos, nos dedicaremos a ver pues todo lo que significa Jesucristo, que Jesucristo no es una idea ni es un sentimiento, Jesucristo es una persona viva, que está en cuerpo y alma en los cielos, porque Jesús se resucitó y su cuerpo glorioso, su cuerpo, está sentado a la derecha de Dios Padre. Y cuando sube al cielo, el Espíritu Santo, que es espiritual, como su nombre indica, y que nosotros no podíamos saber que estaba porque nosotros somos materia, pues nos envía, trámite su cuerpo glorioso, trámite su humanidad, nos manda al Espíritu Santo, y entonces ya sí podemos experimentar la acción y la fuerza del Espíritu Santo, porque ha pasado por el cuerpo glorioso, ha pasado por la humanidad. Y ya la humanidad que somos nosotros puede detectar esa presencia y esa acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Mirad qué importante es el Espíritu Santo, porque nuestro conocimiento de Dios es gracias a Él. La presencia verdadera y real y sacramental de Jesús en la Eucaristía no es algo que hace el cura mágicamente, es una acción del Espíritu Santo. ¿Os habéis dado cuenta que cuando llega el momento de la consagración, el cura extiende las manos? Ese extender las manos es la forma que tenemos plástica de expresar que es el Espíritu Santo, que igual que descendió sobre las purísimas entrañas de la Virgen y encarnó a Jesús, también va a descender sobre ese pan y ese vino, lo van a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesús. O cuando, si os acercáis al sacramento del perdón, que de vez en cuando viene bien, vamos, pues en el momento de la absolución, el sacerdote extiende los brazos. Pero, ¿para qué? Porque es el Espíritu Santo el que va a hacer posible que el perdón de Dios llegue en gracia a ti. Es decir, o cuando bendecimos el agua para el bautismo, que el Espíritu Santo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados en Cristo resuciten con Él a la vida nueva. En todos los sacramentos está la acción del Espíritu Santo. Porque sin Espíritu Santo no hay sacramento. Bien, pues Jesucristo es el sacramento de Dios. Pero Jesús, como digo, se vuelve al cielo. Y no va a venir ya más. Es decir, no va a venir más hasta el final de los tiempos. Y al final de los tiempos va a venir ¿a qué? Pues mirad, a dos cosas. Y las dos cosas son muy, 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 muy interesantes. Una, a hacer un juicio. Pero no un juicio como el Tribunal Supremo, allí con un montón de magistrados, un fiscal, no. En primer lugar, tenemos algo que está fenomenal, que el que nos juzga está de nuestra parte. Daros cuenta que mirad que el precio al que le hemos costado a Dios, el precio que le hemos costado a Dios es la sangre hasta la última gota de su Hijo, al que más quiere, a su Hijo queridísimo, a Jesucristo. Comprenderéis que con lo que le hemos costado a Dios, Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Cómo va a querer Dios que se pierda? Dios lo que quiere es que todos se salven, que le hemos costado muy caro. La salvación no es para unos pocos, la salvación de Dios es para todos. ¿Para quién no? Para el que abiertamente diga que ahora que va a llover la salvación, nunca mejor dicho, estamos con la lluvia, ahora que va a llover la salvación, yo digo, no, abro el paraguas para que no me caiga ni una gota de salvación. Bueno, hay que ser muy así. Bueno, pero la salvación, dice Jesús, ¿no? Dios que envía su lluvia sobre justo y injusto y que hace salir el sol cada mañana sobre buenos y malos. A eso a nosotros nos cuesta trabajo porque nosotros somos muy justicieros. Me la hacen, me la pagan. Claro. Pero Dios, no pretendamos que... Entonces cuando decimos Dios es justo, y ya empezamos nosotros, es decir, nuestras categorías se las ponemos a Dios. Que no. Que Dios no es lo que tú piensas. Porque si Dios fuera lo que tú piensas, Dios sería una idea. Ni Dios es lo que tú sientes.
Porque si Dios fuera un sentimiento, pues anda, las cosas que sentimos. Unos días nos comemos el mundo, otros días el mundo nos come a nosotros, que no. Ni Dios puede hacer una obra de nuestras manos, una hechura nuestra. Dios es el totalmente otro. Que curiosamente el otro con mayúscula. Es distinto absolutamente de lo que nosotros podemos pensar, sentir y tal. Pero hay ese otro, ¿sabéis dónde se revela cada día? En el otro con minúscula, que es el hermano. Tú no puedes amar a Dios a quien no ve, si no ama a tu hermano al que ve. El otro con mayúscula se nos revela en el otro con minúscula, que es tu hijo, que es tu hermano, que es esa persona que hay que ver que este tío sea el rostro de Dios, Señor, con lo mal y con lo gordo que me cae, pero en el otro, y especialmente en el otro empobrecido, en el otro dolorido, en el otro desesperanzado, es donde Dios se hace más presente. Bueno, pues Jesucristo es el rostro, el sacramento de Dios. Pero se va. Y claro, pero quiere quedarse con nosotros. ¿Y cómo se queda con nosotros? Pues dice, pues se queda en la iglesia. La iglesia es sacramento de Jesucristo. Jesucristo se marcha, ya no lo vamos a poder ver, no lo vemos como lo vieron los apóstoles, y el que lo vea, a mí que no venga a contármelo, que no. Eso de tantas apariciones, ahora hay apariciones a las 5 de la tarde, ya pernotadas, y ya la Virgen y el Señor ya como está la cosa muy complicada, ya empieza a hacer apuntamentos, que dicen los italianos en la agenda, ¿no? Me apareceré los martes a las 5 de la tarde, ¿no? Pues, hay un documento precioso que ha sacado la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre las apariciones, que es muy interesante, No las niega, es decir, tampoco las afirma, digamos. La Iglesia no ha confirmado dogmáticamente ninguna aparición, ninguna. Ni Fátima, ni Lourdes, ni Czestochowa, ninguna. Es decir, cuidado. Es decir, en Lourdes, en Czestochowa, la Iglesia lo que dice que allí hay un ambiente especialmente de oración, de plegaria, de encuentro con la Virgen. Punto y final. Santa Bernadette, que fue a la niña, a la joven a la que se le apareció la Virgen de Lourdes, es santa no porque se le apareció la Virgen, sino porque vivió, digamos, las virtudes en grado heroico, que es como se consigue el ser santo. Y cómo vivió a la pobre, que le dieron palo hasta en el carnet de identidad. Vamos. Es decir, que ser amiga de la Virgen tampoco le fue un acta de que te va a ir en la vida mejor que nadie. Ser creyente, y eso tenemos que tener también mucho cuidado cuando evangelizamos. Nosotros no podemos engañar a la gente, porque Jesús le dice, el que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces nosotros no podemos decir a la gente, si te haces cristiano, todo se será conseguido, todo lo vas a conseguir. No, mire usted, no. Si te haces cristiano, tienes la vida eterna, tienes la alegría de saberte amado, tienes a Jesucristo como hermano. Pero hijo, en la cola como todo el mundo. En la cola del dentista, en la cola del paro, en la cola, es decir, claro. Porque a veces a la gente le hacemos pensar unas cosas que no tienen que haber, absolutamente. Es decir, yo no niego las apariciones de la Virgen. Lo único que no es que nadie está obligado por fe a tenerse lo que creer. ¿Me explico bien? Bueno, pero como hay apariciones, y la gente las cuenta y lo hace de buena fe, la Sagrada Congregación ha sacado un documento que es bellísimo. Y refiriéndose a las apariciones de la Virgen dice, la Virgen nunca puede venir a asustar a la gente. La Virgen no viene al mundo a asustar a la gente. Ya un criterio de discernimiento. Si lo que a ti la Virgen te ha dicho es para asustar a la gente, eso no lo ha dicho la Virgen. La Virgen no va por el mundo prediciendo catástrofes. La Virgen va por el mundo pidiéndole, como en la boda de Caná, que miremos a su hijo, le amemos y le sigamos. ¿Me explico? Es decir, que... Y después, en las personas que reciben ese encuentro con la Virgen, su vida tiene que transformarse. Y tienen que notarse que son buenos cristianos.
Y un buen cristiano es el que cree en Jesucristo, ama a la Iglesia, es decir, da la vida por Jesús, da la vida como la Guardia Suiza por el Papa. La Virgen no puede decir, no, nunca va a venir a decir que no le hagamos caso al Papa, que el Papa es un hereje. Esas cosas no las dice la Virgen, porque la Virgen es la madre de Jesús y el Papa es el vicario de Cristo. Okay. Bueno, pues, ¿qué hace Jesús? Antes de irse dice, yo me quiero quedar con vosotros todos los días hasta el final del mundo. ¿Y dónde me quedo yo con vosotros? Pues me quedo en un sacramento mío. ¿Y cuál es el sacramento mío? La Iglesia. De su costado, dice el Evangelio, salió al punto con la lanzada sangre y agua. Y esa sangre y agua es el Espíritu Santo y el bautismo, la Iglesia. Y ese sacramento de Jesús, que es la Iglesia, expresa a Jesús, lo expresa en 7 sacramentos. 7 y solo 7. 16 siglos necesitó la Iglesia para dejar claro que los sacramentos eran 7 y solo 7. Porque claro, piensen ustedes que Jesús se va al cielo, que Él, me quedaré con vosotros, el sacramento de la Iglesia, pero claro, a los 15 minutos de irse Jesús al cielo, no está ya organizado el Vaticano, los dicasterios, los cardenales, los obispos, las diócesis, las parroquias, ¿no? Ahora estamos viendo, si estamos escuchando las cartas pastorales de Pablo, hemos empezado con la carta de Tito, cómo Pablo a la iglesia de Éfeso le está diciendo cómo hay que hacer las cosas, porque acababan de empezar. Y acababan de empezar. Y entonces ni los presbíteros eran como somos nosotros hoy, ni mejores ni peores. Es decir, es que tenían que aprender a ser presbíteros, tenían que aprender a ser iglesia, tenían que aprender a hacer todo. Y la Iglesia se va haciendo a poquito. Nace como pequeñas comunidades y hasta que se va creando ese sentido de universalidad. La Iglesia de Roma, desde el principio, es la Iglesia madre, porque allí está Pedro, a quien Jesús le ha dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero la Iglesia necesita, es decir, cuenta también los hechos de los apóstoles, ¿no? Que pasaron los años y a los seguidores de Cristo, de Jesucristo, le llamaron cristianos. Porque claro, daros cuenta que hoy el Señor se va al cielo, todos los que estaban allí eran judíos, como él, y judíos religiosos. Y al principio, ¿qué hacían los judíos religiosos? Pues iban al templo a rezar como hacían antes, se unían en la sinagoga. Imaginaros para los cristianos lo duro que tuvo que ser, para los primeros cristianos, cuando los expulsaron de la sinagoga, cuando no les dejaban ir al templo, hasta que descubrieron y se dieron cuenta de que, es decir, que el ser cristiano era toda una opción de vida, ¿no? Bien, pues, la Iglesia como sacramento de Cristo. Y el sacramento de Cristo expresado en los 7 sacramentos. Y esos 7 sacramentos los conocemos. El bautismo, que es el sacramento fundante y fundamental. Sin él no hay vida cristiana. A veces nosotros, como somos muy así, muy pasionales, ¿no? Y muy folclóricos, es inevitable. La Iglesia Católica tiene mucho también de folclore, en el buen sentido de la palabra. Entonces, pensamos que lo más importante que puede haber en la Iglesia es el Papa. No. Lo más importante que en la Iglesia es el bautismo. Y dice, pues entonces yo también tengo el bautismo, sí. Y el Papa puede ser Papa porque está bautizado. Si al Papa no lo bautizan, no puede ser Papa. Porque para ser Papa hay que ser primero cristiano y después, digamos, obispo, porque el Papa es el obispo de Roma. Por ser obispo de Roma es el Papa. Entonces, es decir, ¿cuál es el sacramento más importante? Por hablar de alguna manera, vamos a quitar la palabra importante. ¿Cuál es el sacramento fundante? El bautismo. Y me lo habría oído decir 1000 veces, es el sacramento que lo tenemos olvidado porque parece ser que fue algo que recibimos de niño y quedó ahí.
cuando es el sacramento que imprime carácter. ¿Sabéis lo que significa que imprime carácter? Que el Señor ha hecho un tatuaje en tu alma que eso no lo puede borrar nadie. Ahora se puso de moda que la gente que se disgustaba porque la Iglesia hacía, viene y dice, ¡que me borren! Pero yo cómo voy a borrar, si eso no se puede borrar. Vamos, en su alma imposible, pero vamos, eso es una cosa que como lo que te digo, que tú la puedes tener, pero si tú puedes vivir como si no la tuvieras, no pasa nada. Pero yo cómo voy a arrancar una página de un libro, si eso es historia, y lo que dice que el día 6 de agosto te bautizaron. No que te impusieron nada, te bautizaron. Eso no se puede borrar. O la que dice, me he peleado con mi cuñada, quítemela usted de madrina. Usted, quítela, la quitas tú. Pero el 6 de agosto en el libro pone que la madrina era Mariquita Pérez. El libro no se puede con tipe borrar. No sé si me explico, ¿no? Es decir, pero no es un sacramento de niños, aunque lo recibamos en la más tierna infancia. Es un sacramento fundamental. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si habéis visto las casas solariegas, que en Andalucía, por desgracia, van perdiéndose, que tienen un patio alrededor del cual están las habitaciones, ¿verdad? La escalera con la que se sube a la planta principal, etcétera, etcétera. Y solían tener, en una herencia de los árabes, una fuente. Una fuente que estaba continuamente manando agua, que sigue manando agua. Pues eso es el bautismo. En el centro de tu casa solariega, que es tu alma, hay una fuente que está manando agua. Claro, los que hemos vivido en una casa que tenía fuente, no es porque yo haya vivido en una casa solariega, sino porque yo he vivido en un obispado que tiene el patio fuente, vamos. Pues no, yo he vivido en un piso. Pero la fuente está continuamente echando agua. Y tú hay un momento, cuando llevo un rato allí, ya no eres consciente que esa fuente está echando agua. La asimila como algo propio, igual el bautismo. El bautismo está continuamente dándote gracia santificante, dándote vida con mayúscula. Ese es el principal sacramento. El segundo sacramento, que está muy, muy unido a él, que durante mucho tiempo se daban juntos, que en la Iglesia oriental se sigue dando juntos, es la confirmación. La confirmación es recibir el Espíritu Santo como los apóstoles lo recibieron en Pentecostés. De hecho, durante mucho tiempo, por eso cuando yo decía 7 y solo 7, el Concilio de Trento, muchas veces, según qué momento de los siglos hasta el siglo XVI, en algún momento se veía como un solo sacramento, bautismo y confirmación, en otros momentos como dos sacramentos distintos, y fue con Trento el que dijo, 2 sacramentos. Pero de hecho están muy unidos. Y al principio los cristianos se bautizaban de adultos o de niños. ¿Y cuándo se bautizaban? Pues normalmente cuando estaba el obispo. El obispo no era como ahora, que tiene una diócesis muy grande, un secretario, un coche, 250 parroquias como en Málaga, ¿no? Y tiene que ir a la conferencia episcopal y tiene que... No. El obispo era uno más de allí, con una sola mujer, le dice San Pablo a Tito, con una sola mujer, es decir, que no fuera un mujeriego, ¿no? Hombre de una sola mujer, ¿no? Y le pone una serie de... le dice a Tito una serie de criterios a la hora de elegir al obispo, vaya más que... Igual que hoy le dice a las ancianas que no se emborrachen y tal, que den buen testimonio, porque si no van a decir, vaya cristianos esto, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurría? Había una comunidad, las parroquias nacieron. Es de lo primero que aparecieron la parroquia. Ahora que estamos en una época de movimiento, mucho movimiento, la parroquia es la institución más antigua que existe en la Iglesia. La parroquia. Y ahí lleva siglos y siglos y siglos y no es cambiable por nada. Porque en una parroquia verdadera cabe en todo. En unos movimientos por gusto, por disgusto, pero en una parroquia cabe todo. Una parroquia es como la fuente pública donde todo tiene derecho a beber. ¿Has visto estas fuentes que había, no sé si quedarán todavía alguna, que donde tú llegas y no tienes que pedir permiso, sencillamente da, o si está saliendo el agua, bebe.
pasearlo por aquí. Bueno, pues el sacramento de la confirmación, ¿cuándo se hacía? Pues llegaba el obispo, los presbíteros estaban dentro, metidos de la Bahía San Pedro de Alcántara, veía allí la pila bautismal, tres escalones para bajar y 3 escalones para subir, las 3 renuncias y las 3 partes del credo, bajaban, es decir, renuncio, 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 creo, al agua, el presbítero o el diácono los metía allí bien metidos por inmersión, y al salir, estaba el obispo allí, lo secaba, estaba el obispo allí, y lo crismaba, lo confirmaba. ¿Qué ocurre? Que conforme la iglesia se va haciendo grande, 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 en todos los bautismos no puede estar el obispo. ¿Y qué dicen? Bueno, pues cuando venga el obispo, te daremos la segunda unción. ¿Me explico? Se fue distanciando en el tiempo, porque en la iglesia latina siempre lo hacía el obispo la confirmación. En la iglesia de Oriente, como siempre lo han hecho los presbíteros, el niño cuando, al nacer, recibe los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Se acaba el problema de los vestiditos de primera comunión. Con el vestido del bautizo está todo arreglado. Bautismo, confirmación y Eucaristía. ¿Y cómo comulga un niño tan pequeño? Pues sabéis que los ortodoxos, en la copa, cogen el pan y hacen, no sé si vosotros, yo ya no lo hago, pero cuando era niño mi madre me ponía el pan migado. Cuando era un pan migado, pues igual, cogen el cuerpo de Cristo, lo meten con el vino, hacen un pan migado y con una cucharita le dan la comunión al niño. Los mayores también comulgan así. Lo que pasa es que no es una cucharita. Entonces, para que la cucharita se la echan, vamos, no la meten, no la chupan. No la chupan, ¿no? Sino que sí, aprenden a comulgar así. Ese es el segundo. ¿Qué tiene el sacramento de la confirmación? También imprime carácter como el bautismo, y si ahí el Señor no ha puesto te quiero rabiar, pues en el segundo momento, en esa unción, te confirmo mi amor. Que eso también es otra cosa que nos tiene que tenemos que arreglar. Que no es que yo me confirmo, primero yo no me confirmo, me confirma. ¿Y quién me confirma? El Espíritu Santo. Por lo tanto, no es que yo ya soy un cristiano fenomenal y estupendo, que era cuando éramos jóvenes, ¿no? Siempre ha habido, no, está eso como muy distraído, ¿no? Es decir, es una gracia, es un sacramento, una gracia del Espíritu Santo. Que por lo tanto, inmerecida, como toda gracia, por eso se llama gracia, y además es acción del Espíritu, una acción nuestra. No es que yo me confirmo porque, no, tú te confirmas pues porque bueno, pues es un paso más en la iniciación cristiana. El tercer sacramento es la Eucaristía, que ya hablábamos, fue con el que empezamos hablando. Y después está el matrimonio, que ya sabéis que es también un sacramento, que es una acción del Espíritu Santo, solo que en todos los demás sacramentos el ministro es un ministro ordenado. Sabéis que el sacramento del orden tiene tres grados: diácono, presbítero y obispo. Y en las 3 veces hay una ordenación. Cada uno de los grados tienen, digamos, el mismo sacramento. ¿Veis? Otro tema. Esos 3 grados, durante mucho tiempo eran que si eran 3 sacramentos, era un solo sacramento. Pues no, pues el sacramento del orden es uno, pero eso lo dejó claro el Concilio de Trento, 16 siglos. Y ahora nos ponemos nerviosos cuando las cosas no salen corriendo. Pero sí, si la Iglesia necesitó siglos y siglos, y necesitará siglos y siglos, porque Dios es, las cosas de Dios, y Dios es tan poliédrico y tan, digamos, inabarcable, que las cosas pueden hacer así de corridilla de hoy para mañana, ¿no? Y hay gente que quiere hacer ya un concilio. Digo, pero hombre, si no hemos puesto todavía en práctica el que hicimos en los años 60, del siglo pasado, vamos a ponerlo en práctica y después veremos. ¿Por qué? Pues precisamente porque poner en orden el concilio. Oye, los cristianos somos de los 5 continentes. ¿En qué se parece un señor de Oceanía a un chico de Marbella? En nada. En algo. En que creemos en el mismo Jesucristo y hemos recibido y recibimos los mismos sacramentos. Pero en todo lo demás, poner en común y contentar a todos
y que todos estemos de acuerdo, pues complicado, y por eso la Iglesia va a pasito, de guiada. Ahora en el sínodo el Papa ha estado continuamente diciéndole a todos los padres sinodales, no, lo importante y primero es que recemos, que pidamos que el Espíritu Santo actúe. Y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando. Y al final ha dicho, no, yo no voy a hacer ningún documento. Lo que habéis tratado, vamos a tratar de ponerlo en práctica. Y será la práctica la que nos diga, por aquí sí, pues por aquí no. Y no hay que tener miedo. Es que es lo que nos gusta. Mirad, nos encanta el dogma. Para después pegarle al dogma. Es decir, queremos ser autónomos. Y somos muy defensores de nuestra libertad. Pero lo que queremos es que alguien nos mande para tener con quién pelearnos. Es decir, nos encanta que alguien nos diga, por ahí, esto es lo que hay que hacer. ¿Para qué? No para hacerlo, sino para discutir que por qué manda usted y tal igual. Y ahora cuando nos dicen, no, aquí no vamos a mandar. Empezar a vivir esto. No. Yo quiero que me digan qué es lo que hay que hacer, para que yo me quede tranquilo. Pues no. Bueno, lo que hay que hacer ya nos lo dijo Jesús, para quedarnos tranquilos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No, pero eso es lo que contiene, digamos, la ley y los profetas. La unción de enfermo igual, es un sacramento sanador, curador, que nos ayuda a vivir, pues evidentemente, los momentos finales de nuestra vida, la vejez, que nos pone más cerca de Dios que de los hombres, que nos ayuda también a vivir la enfermedad, pero que tampoco es magia. Ningún sacramento es magia. Y por supuesto, digamos, el ministerio de oración y no sé si me he dejado algún sacramento, pero la penitencia, que es, que no quiero olvidarlo, que es un segundo, un tercer, un cuarto, un quinto y un sexto bautismo. De hecho, el bautismo perdona los pecados. Y recibirán el bautismo para el perdón de los pecados. Pero Jesús, sabiendo de que una vez recibido el bautismo ya no tendríamos que pecar más, porque hemos recibido y recibimos esa fuente de gracia suficiente para ser santos. Pero como somos débiles y no siempre somos santos, nos da la oportunidad, el sacramento de la penitencia se parece al bautismo. Es como un nuevo bautismo, como una efusión del Espíritu que te renueva y te quita como dice el bautismo, ¿no? Cuando un niño o un adulto se bautiza, no se confiesa antes de bautizarse, sino que el sacramento del bautismo le perdona los pecados. Y esto hasta el siglo IV era muy así, y Constantino, que era un vividor impresionante, el rey Constantino, el emperador, ¿sabéis que se bautizó un día antes de morirse? Dios, yo no. Claro, que llevaba tenía una vida el hombre mío, y digo, no, yo me bautizo antes, pues que ya no vaya a meter la pata más, ¿no? Bueno, pues el Dios desconocido se hace sacramento en Jesucristo, Jesucristo se hace sacramento en la Iglesia, y la Iglesia nos muestra y nos da la gracia de Dios por Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo en los 7 sacramentos. Amén. Pues aquí lo dejamos y seguimos.